¿Qué podría hacer que un niño de 8 años desaparezca sin rastro en uno de los monumentos más vigilados del mundo? Esta pregunta ha atormentado a una familia china durante más de 3 décadas, desde aquel fatídico día de mayo de 1991 en la Gran Muralla. El aire matutino de Beijing aún conservaba el frescor de la primavera cuando el autobús escolar amarillo se detuvo frente a los imponentes muros de Badaling. Era 15 de mayo de 1991 y la escuela primaria Dongcheng había organizado su tradicional excursión anual al tramo más famoso de la Gran Muralla China. Entre los 42 estudiantes que descendieron del vehículo, sus voces mezclándose con el eco ancestral de las piedras milenarias, se encontraba Liang Wenhao. Wenhao era un niño menudo para sus 8 años, con ojos brillantes que reflejaban una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Sus padres, Chen Jiaming y Liu Meiling, trabajaban en una fábrica textil del distrito de Chaoyang y habían ahorrado durante meses para comprarle el uniforme escolar nuevo que llevaba ese día. Pantalones azul marino, camisa blanca impecable y zapatos negros que aún conservaban el brillo de la tienda. Pero lo que más llamaba la atención no era su vestimenta, sino la delicada pulsera de plata que rodeaba su muñeca izquierda. Era un regalo de su abuela paterna, Zhou Xinghua, quien había mandado grabar en caracteres tradicionales: Liang Wenhao, 1991. La anciana, con sus 83 años, y la sabiduría de quien había vivido los cambios más dramáticos de la China moderna, le había dicho mientras se la colocaba: para que siempre recuerdes de dónde vienes, sin importar a dónde vayas. La maestra Li Xuemei, una mujer de mediana edad con 25 años de experiencia educativa, reunió a los estudiantes en el estacionamiento. El lugar bullía de actividad: turistas extranjeros con cámaras colgando del cuello, vendedores ambulantes ofreciendo recuerdos en múltiples idiomas, y familias chinas que aprovechaban el día libre para mostrar a sus hijos el orgullo nacional hecho piedra y mortero. Manténganse siempre en grupo, instruyó la maestra Li, su voz compitiendo con el murmullo constante de cientos de visitantes. La muralla es muy extensa y tiene muchos senderos. No se alejen del grupo principal. Los niños asintieron con esa mezcla de respeto y emoción contenida que caracteriza a los estudiantes chinos cuando se enfrentan a una lección que trasciende las aulas. Wen Hao caminaba junto a su mejor amigo, Sang Min, un niño pecoso que había traído una cámara desechable para documentar el viaje. Ambos habían estudiado la historia de la Gran Muralla en clase. Sabían que se extendía por más de 20.000 kilómetros, que había sido construida durante más de 2 milenios y que desde el espacio era una de las pocas construcciones humanas visibles. Pero ningún libro los había preparado para la magnificencia real de contemplar aquellos muros serpenteando entre montañas cubiertas de vegetación primaveral. El grupo ascendió por la empinada rampa de acceso, sus pasos resonando sobre las piedras desgastadas por millones de visitantes anteriores. El sector de Badaling, restaurado en los años 50, ofrecía caminos pavimentados y barandillas de seguridad, pero aún así conservaba la imponente presencia que había intimidado a invasores durante siglos. «Miren hacia el oeste», señaló la maestra Li cuando llegaron a la primera torre de vigilancia. «Pueden ver cómo la muralla se pierde en la distancia, abrazando las montañas como una serpiente de piedra». Los estudiantes se apiñaron contra la baranda, sus exclamaciones de asombro mezclándose con los clics de las cámaras turísticas. Wenhao se sintió hipnotizado por la vista. A diferencia de sus compañeros, que tomaban fotos y hacían bromas, él permaneció silencioso, contemplando la inmensidad del paisaje. La pulsera de plata capturaba destellos de luz solar mientras sus dedos trazaban inconscientemente los caracteres grabados. Fue entonces cuando el primer problema surgió.
Un vendedor ambulante, un hombre mayor con una sonrisa desdentada y una cesta llena de pequeños dragones de jade, se acercó al grupo. «Recuerdos auténticos», gritaba en mandarín, «jade real de las montañas de Beijing». La maestra Li intentó alejar al vendedor, pero varios niños ya se habían acercado, fascinados por las brillantes figuras de jade verde. En la confusión, algunos estudiantes se dispersaron ligeramente, y aunque la maestra trató de mantenerlos reunidos, la atención del grupo se fragmentó. Sanmin recuerda vívidamente ese momento. Wen Hao estaba a mi lado, mirando un dragón pequeño. Narraría años después. El vendedor le dijo que el jade traía buena suerte para los niños valientes. Wen Hao sonrió y tocó su pulsera. Luego, cuando volví a buscarlo, ya no estaba allí. El tiempo exacto de la desaparición sigue siendo un misterio. La maestra Li afirma que fueron apenas 5 minutos, el lapso que tomó organizar al grupo y alejarse del vendedor. Pero 5 minutos en un lugar como Badaling, con sus múltiples senderos, escaleras y torres, pueden ser una eternidad. Cuando la maestra Li pasó lista para continuar con el recorrido, la ausencia de Wen Hao se hizo evidente. Al principio, no hubo pánico. Los niños a veces se rezagaban o se distraían. «¡Wen Hao!», gritó, su voz resonando entre las piedras antiguas. Varios turistas voltearon, pero no hubo respuesta. Zhang Min y otros compañeros comenzaron a buscarlo en los alrededores inmediatos. Revisaron detrás de la torre de vigilancia, en los pequeños nichos donde algunos turistas se tomaban fotografías, incluso en los baños públicos cercanos. Nada. A medida que pasaban los minutos, la preocupación se transformó en alarma real. La maestra Li envió a un estudiante mayor a informar a las autoridades del sitio, mientras ella y el resto del grupo ampliaban la búsqueda. El día, que había comenzado con la promesa de una experiencia educativa memorable, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Los guardias del sitio arqueológico respondieron rápidamente. El supervisor, un hombre corpulento llamado Wang Desheng, organizó una búsqueda sistemática. Utilizando altavoces, comenzaron a transmitir mensajes en mandarín. «Liang Wenhao, por favor, acércate al puesto de información principal. Tu maestra te está buscando». Los ecos de estos llamados se perdían entre las piedras milenarias, absorbidos por la inmensidad de la muralla que se extendía hacia ambos horizontes. Turistas de diferentes nacionalidades se sumaron espontáneamente a la búsqueda, preguntando en sus idiomas si alguien había visto a un niño chino de 8 años con uniforme escolar. 1 hora después, la situación había escalado. Se contactó a la policía local y a los padres de Wen Hao. Chen Yaming abandonó inmediatamente su turno en la fábrica, mientras Liu Meiling tomó el primer autobús disponible hacia Badaling. El trayecto de 1 hora se sintió interminable, cada minuto alimentando una desesperación que crecía como una sombra en sus corazones. Cuando los padres llegaron, encontraron un operativo en plena marcha. Policías, guardas del sitio, empleados del parque y decenas de turistas voluntarios peinaban cada rincón accesible del tramo de Badaling. Perros de búsqueda fueron traídos desde Beijing, sus ladridos añadiendo una urgencia animal a la desesperación humana. Liu Meiling, una mujer normalmente reservada y comedida, rompió en sollozos al ver el uniforme escolar de su hijo, colgando solo en el perchero del autobús que los esperaba para el regreso. «Es imposible», repetía una y otra vez. «No puede haber desaparecido así como así. Es solo un niño». Chen Jiaming mantuvo una compostura férrea, pero sus manos temblaban mientras mostraba fotografías recientes de Wen Hao a cualquiera dispuesto a ayudar. La imagen más clara mostraba al niño sonriendo en el patio de su casa, la pulsera de plata claramente visible en su muñeca. Los testimonios de testigos comenzaron a llegar, pero eran contradictorios y confusos. Una turista japonesa
Aseguró haber visto a un niño con uniforme escolar caminando hacia la sección oeste de la muralla, hacia áreas menos restauradas y más peligrosas. Un vendedor de postales afirmó que vio a un niño hablando con un extranjero cerca de la Torre Norte, pero no podía recordar más detalles. El más inquietante de todos vino de un guía turístico local, Liu Baoguo, quien trabajaba en Badaling desde hacía 15 años. Él juró haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Wen Hao, caminando solo por un sendero que llevaba hacia las secciones no restauradas de la muralla, áreas donde el acceso público estaba restringido debido al peligro de derrumbes. Llevaba uniforme escolar y tenía algo brillante en la muñeca, recordaba a Liu Baoguo, su voz cargada de culpabilidad. Pensé en acercarme, pero en ese momento llegó un grupo de turistas extranjeros que necesitaba mi atención. Cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Mientras caía la noche del 15 de mayo, la búsqueda se intensificó con reflectores y linternas. Las antiguas piedras de la muralla, que durante el día habían reflejado la luz dorada del sol, ahora proyectaban sombras largas y ominosas bajo la iluminación artificial. Cada torre, cada recodo, cada escalón desgastado fue examinado meticulosamente. La abuela de Wen Hao, Zhou Qinghua, llegó cerca de la medianoche. A pesar de su edad avanzada y la dificultad para caminar, había insistido en venir. Con una linterna en la mano y apoyándose en un bastón, recorrió personalmente los senderos donde su nieto podría haber caminado. Wen Hao es un niño obediente, decía a cualquiera dispuesto a escuchar. Nunca se alejaría del grupo por capricho. Algo tuvo que llamar poderosamente su atención. Su voz, debilitada por la edad y la emoción, se quebraba al mencionar la pulsera que ella misma había regalado. Esa pulsera era para protegerlo, para que nunca se perdiera. Pero la gran muralla china, con sus siglos de historia y sus miles de kilómetros serpenteando a través de terreno montañoso, parecía haber tragado completamente a Liang Wenhao. Cuando el amanecer del 16 de mayo tiñó de rosa las antiguas piedras, el niño de 8 años seguía desaparecido, dejando solo preguntas sin respuesta y una familia destrozada por la incertidumbre. La búsqueda oficial continuaría durante días, pero en el corazón de todos los involucrados ya se instalaba la terrible sospecha de que Liang Wenhao había desaparecido para siempre en la inmensidad de la construcción humana más grande del mundo. Los periódicos de Beijing, del 17 de mayo de 1991, dedicaron sus primeras páginas al caso que ya comenzaba a capturar la atención nacional. Niño desaparece en la Gran Muralla durante excursión escolar. La fotografía de Wen Hao, con su sonrisa tímida y sus ojos brillantes, se reproducía junto a imágenes aéreas de Badaling, donde pequeños puntos representaban a los equipos de búsqueda que continuaban peinando cada rincón accesible. Chen Yaming no había dormido en 48 horas. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y las lágrimas contenidas, escudriñaban obsesivamente cada rostro en las multitudes de turistas que llegaban diariamente a la muralla. Se había establecido una rutina desesperante. Cada mañana, él y Liu Meiling llegaban a Badaling antes del amanecer, cargando termos de té caliente y fotografías plastificadas de su hijo, para abordar a cada visitante que pudiera haber estado allí el 15 de mayo. ¿Vio usted a este niño?, preguntaba Chen en su mandarín entrecortado por la emoción, mostrando la imagen más reciente de Wen Hao. Los turistas extranjeros negaban con la cabeza, algunos ofreciendo palabras de consuelo en idiomas que él no comprendía, pero cuyo significado universal de compasión lo tranquilizaba momentáneamente. Liu Meiling había adoptado una estrategia diferente. Cada día visitaba los templos y mercados de las aldeas cercanas a Badaling, llevando copias de la fotografía y preguntando a comerciantes, campesinos y residentes locales si habían visto algo inusual.
Su teoría, alimentada por la desesperación maternal, era que Wen Hao había logrado salir del área turística y buscar ayuda en algún pueblo cercano. La respuesta de las autoridades fue inicialmente prometedora. El Departamento de Seguridad Pública de Beijing asignó un equipo especializado dirigido por el inspector Wang Guowei, un veterano de 30 años de servicio con experiencia en casos de personas desaparecidas. Wang organizó búsquedas sistemáticas que se extendieron mucho más allá del perímetro turístico de Badaling. Un niño de 8 años no puede simplemente evaporarse, declaró Wang a los medios durante una conferencia de prensa el 20 de mayo. Hemos expandido nuestra búsqueda a un radio de 50 kilómetros, incluyendo aldeas rurales, estaciones de tren y todos los tramos accesibles de la muralla en esta región. Los equipos de búsqueda utilizaron tecnología de punta para la época, helicópteros con cámaras térmicas, perros rastreadores entrenados en Alemania Oriental y equipos de escalada especializados para acceder a las secciones más peligrosas e inaccesibles de la muralla. Cada día, docenas de voluntarios se sumaban al esfuerzo, creando una red humana que se extendía por las montañas circundantes. La escuela primaria Dongcheng se convirtió en un centro neurálgico de apoyo emocional y logístico. La directora, Zhao Lifen, organizó turnos de maestros y padres de familia para acompañar a Chen y Liu en sus búsquedas diarias. Chang Min, el mejor amigo de Wen Hao, desarrolló pesadillas recurrentes donde veía a su compañero caminando solo por senderos infinitos de piedra antigua. Era mi responsabilidad cuidar de él, repetía Sang Min a la psicóloga escolar, sus pequeñas manos temblando mientras dibujaba figuras de niños perdidos entre montañas. Éramos amigos del alma. Yo debería haberme dado cuenta cuando desapareció. La maestra Li Xuemei solicitó una licencia indefinida, incapaz de enfrentar el aula donde el pupitre de Wen Hao permanecía vacío. Sus libros de texto aún abiertos en la lección sobre la historia de la Gran Muralla que nunca terminó de aprender. La culpa la consumía. Como responsable del grupo, sentía que había fallado en su deber más sagrado de proteger a sus estudiantes. Mientras tanto, los medios de comunicación amplificaron la historia. El caso de Liang Wenhao se convirtió en el primer gran caso de desaparición que recibió cobertura televisiva extensiva en China. El programa Beijing Evening News dedicó segmentos especiales cada noche, mostrando actualizaciones de la búsqueda y entrevistas con la familia. La abuela Zhou Qinhua se convirtió en una figura mediática inesperada. Con su bastón en mano y su voz quebrada por la edad, aparecía regularmente en televisión haciendo llamados públicos. Mi nieto es un buen niño, decía, sosteniendo la fotografía donde Wen Hao lucía la pulsera de plata. Alguien debe saber algo. Por favor, ayúdennos a traerlo a casa. Los llamados de la anciana generaron una respuesta masiva. La línea telefónica especial establecida por la policía recibía hasta 200 llamadas diarias. La mayoría eran personas bien intencionadas ofreciendo apoyo moral o reportando avistamientos que resultaban ser casos de identidad equivocada. Pero algunas llamadas eran más inquietantes. Un residente de la aldea de Yanqing reportó haber visto a un niño asiático en compañía de extranjeros sospechosos cerca de la estación de tren local. Una mujer de Huairou aseguró haber encontrado un zapato infantil negro cerca de un arroyo que corría paralelo a la muralla. Un granjero de la comuna de Badaling afirmó haber escuchado llantos de niño durante la noche en áreas boscosas cercanas a las ruinas no restauradas. Cada pista fue investigada meticulosamente. El inspector Wang y su equipo viajaron cientos de kilómetros siguiendo reportes que invariablemente resultaban en callejones sin salida. El zapato encontrado no pertenecía a Wen Hao. Los extranjeros sospechosos resultaron ser una familia de turistas alemanes con su propio hijo. Los llantos nocturnos nunca pudieron ser verificados.
Conforme pasaban las semanas, la búsqueda se enfrentó a obstáculos burocráticos y logísticos. La temporada turística alta había comenzado y las autoridades del sitio arqueológico presionaban para reducir las operaciones de búsqueda que interferían con las visitas regulares. Los costos de mantener helicópteros y equipos especializados se volvían prohibitivos para el presupuesto policial. A finales de junio, 6 semanas después de la desaparición, la búsqueda oficial fue oficialmente suspendida. El inspector Wang anunció en una conferencia de prensa cargada de emoción: «Hemos agotado todos los recursos disponibles y seguido cada pista creíble. El caso permanece abierto y cualquier nueva información será investigada inmediatamente». Y, para la familia de Wen Hao, esta decisión fue devastadora. Chen Jiaming renunció a su trabajo en la fábrica textil para dedicarse completamente a la búsqueda de su hijo. Con sus escasos ahorros, contrató a investigadores privados y continuó distribuyendo volantes en mercados, estaciones de transporte y centros comunitarios de Beijing y provincias cercanas. Liu Meiling desarrolló un ritual obsesivo. Cada domingo viajaba sola a Badaling y caminaba los mismos senderos donde su hijo había desaparecido. Llevaba flores frescas que dejaba en diferentes puntos de la muralla, como si fueran ofrendas a un espíritu que pudiera guiar a Wen Hao de vuelta a casa. «Siento que está cerca», le confió a una periodista del Beijing Youth Daily en agosto de 1991. «Una madre sabe estas cosas. Él está en algún lugar de estas montañas, esperando que lo encontremos». La habitación de Wen Hao se convirtió en un santuario intocable. Sus juguetes permanecían exactamente donde los había dejado la mañana del 15 de mayo. Soldaditos de plástico formados en batalla sobre su escritorio, libros de cuentos apilados junto a la cama, y su uniforme de reserva colgando impecable en el armario. Liu Meiling limpiaba el cuarto diariamente, como si se preparara para el regreso inminente de su hijo. La comunidad escolar también luchaba con el trauma colectivo. Varios padres retiraron a sus hijos de excursiones programadas y las políticas de seguridad en las salidas educativas se endurecieron drásticamente. La escuela Dongcheng estableció un memorial simbólico en el patio principal, una pequeña placa con la fotografía de Wen Hao y las palabras «Nunca olvidado, siempre esperado». Sang Min, ahora de 9 años, desarrolló una fascinación obsesiva con mapas y geografía. Pasaba horas estudiando planos detallados de la Gran Muralla, marcando con lápices de colores todos los lugares donde su amigo podría estar escondido o perdido. Sus padres, preocupados por este comportamiento, lo llevaron a terapia psicológica. «Yo sé que Wen Hao está vivo», insistía Sang Min durante sus sesiones. «Solo necesito encontrar el mapa correcto, el que muestre todos los lugares secretos de la muralla». Mientras tanto, los rumores y teorías conspirativas comenzaron a circular en las comunidades locales. Algunos hablaban de traficantes de niños que operaban en sitios turísticos, aprovechando las multitudes para secuestrar víctimas vulnerables. Otros especulaban sobre accidentes encubiertos, sugiriendo que Wen Hao había caído en algún pozo o caverna oculta y que las autoridades habían decidido no hacer público el descubrimiento para evitar pánico turístico. La teoría más persistente, y quizás la más dolorosa para la familia, era que Wen Hao había sido víctima de un crimen oportunista. Esta posibilidad, aunque nunca confirmada, se alimentaba de reportes ocasionales de niños desaparecidos en otras atracciones turísticas de China durante esa época. El primer aniversario de la desaparición, el 15 de mayo de 1992, fue marcado por una ceremonia conmovedora en Badaling. Más de 200 personas se reunieron en el punto exacto donde Wen Hao había sido visto por última vez. La ceremonia incluyó lecturas de poemas infantiles, la liberación de globos blancos
y un minuto de silencio que resonó entre las piedras ancestrales de la muralla. La abuela Shou Xinhua, ahora de 84 años y visiblemente debilitada por el dolor y el paso del tiempo, dirigió una oración tradicional china por los perdidos. Que los vientos de las montañas lleven nuestro amor hasta donde estés, nieto mío. Que las piedras de nuestros ancestros te protejan hasta que puedas volver a nosotros. Pero conforme los años pasaban, la esperanza se transformaba en una resignación dolorosa. Chen Jiaming eventualmente encontró un nuevo trabajo como guardia de seguridad en un complejo comercial, un empleo que le permitía flexibilidad para continuar sus búsquedas esporádicas. Liu Meiling regresó a la fábrica textil, pero sus compañeras notaron que había perdido la capacidad de sonreír genuinamente. Los medios de comunicación gradualmente perdieron interés en el caso. Las actualizaciones anuales se volvieron más breves y menos prominentes. Para 1995, el nombre de Liang Wenhao solo aparecía ocasionalmente en reportajes especiales sobre casos no resueltos o durante fechas conmemorativas. Sin embargo, para aquellos que lo conocieron, Wenhao nunca fue realmente olvidado. Sus maestros conservaban copias de sus trabajos escolares. Sus compañeros de clase, ahora adolescentes, a veces mencionaban su nombre durante reuniones informales. Y en la pared de la sala de estar de su casa familiar, su fotografía permanecía en el lugar de honor, rodeada de flores frescas que Liu Meiling cambiaba religiosamente cada semana. La Gran Muralla China continuaba recibiendo millones de visitantes cada año. Pero para la familia de Liang Wenhao, esas piedras ancestrales se habían convertido en el símbolo de una pregunta sin respuesta que los acompañaría para siempre. ¿Dónde está nuestro hijo? 28 años después de la desaparición de Liang Wenhao, la Gran Muralla China seguía siendo testigo silencioso de millones de historias humanas. Pero en octubre de 2019, entre las piedras ancestrales que habían guardado su secreto durante casi 3 décadas, algo estaba a punto de emerger de las sombras del tiempo. La mañana del 14 de octubre amaneció fría y despejada en la sección de Mutianyu, un tramo de la muralla ubicado a 70 kilómetros al nordeste de Beijing. A diferencia del popular Badaling, Mutianyu ofrecía una experiencia más auténtica y menos concurrida, con torres de vigilancia que se alzaban majestuosas entre bosques de pinos y arces que comenzaban a mostrar los colores dorados del otoño. El equipo de restauración dirigido por el ingeniero Li Dongsheng había llegado temprano para continuar con los trabajos de conservación en la torre número 14, una estructura del siglo XVI que mostraba signos preocupantes de deterioro estructural. Li, un hombre meticuloso de 45 años, con más de 20 años de experiencia en preservación de patrimonio histórico, supervisaba personalmente cada etapa del proceso de restauración. La integridad de estas estructuras depende de mantener el equilibrio perfecto entre preservación histórica y estabilidad moderna, explicaba Li a su equipo mientras revisaban los planos detallados del proyecto. Cada piedra que removemos debe ser catalogada, cada mortero debe ser analizado, cada modificación debe ser documentada para futuras generaciones. El trabajo de ese día se concentraba en una sección particularmente delicada, la base noreste de la torre, donde la humedad acumulada durante décadas había debilitado las junturas entre las piedras originales de la dinastía Ming. Los trabajadores, equipados con herramientas especializadas y siguiendo protocolos estrictos de conservación, comenzaron la delicada tarea de remover las piedras dañadas. Chen Weidong, un albañil especializado de 52 años, había participado en la restauración de más de 15 secciones de la muralla a lo largo de su carrera. Sus manos curtidas sabían distinguir entre las piedras originales del siglo XVI y las añadidas durante restauraciones posteriores. Mientras trabajaba en una esquina donde la humedad había sido particularmente destructiva,
notó algo inusual. «Ingeniero Li», llamó Chen, su voz cargada de curiosidad. «Hay algo extraño aquí. Una de las piedras suena hueca cuando la golpeo, como si hubiera un espacio vacío detrás». Li se acercó inmediatamente, llevando consigo un martillo especial diseñado para pruebas acústicas en estructuras históricas. Al golpear suavemente la piedra que Chen había identificado, el sonido metálico confirmó la existencia de una cavidad oculta. Las regulaciones de conservación requerían que cualquier espacio vacío descubierto durante restauraciones fuera investigado completamente para evaluar riesgos estructurales. «Procederemos con extrema cautela», instruyó Li, documentando fotográficamente cada paso del proceso. «Si hay una cavidad, podría contener materiales históricos importantes o ser un indicio de problemas estructurales más amplios». El proceso de remoción tomó 3 horas. Utilizando cinceles especializados, martillos de goma y pinceles arqueológicos, el equipo removió cuidadosamente el mortero que sellaba la piedra sospechosa. Cuando finalmente lograron moverla, reveló un pequeño nicho natural en la estructura interna de la torre, un espacio de aproximadamente 30 centímetros de profundidad que había permanecido sellado durante décadas. Al interior de este nicho, cubierto por capas de polvo, telarañas y pequeños fragmentos de mortero desprendido, yacía un objeto pequeño que inmediatamente capturó la atención de todos los presentes. Una pulsera infantil de plata, ennegrecida por el tiempo, pero aún reconociblemente intacta. «No toquen nada», ordenó Li inmediatamente, su entrenamiento arqueológico activándose de manera automática. «Esto podría ser un artefacto de importancia histórica. Necesito fotografiar su posición exacta antes de cualquier manipulación». Chen Weidong, sin embargo, ya se había inclinado para examinar más de cerca el objeto. Sus ojos, entrenados por años de trabajo en sitios históricos, distinguieron algo que hizo que su corazón se acelerara. La pulsera no parecía antigua en términos históricos. Su diseño y estilo sugerían manufactura moderna, probablemente del siglo XX. «Ingeniero», murmuró Chen, su voz apenas audible. «Creo que esto no es de la época Ming. Parece mucho más reciente». Li tomó fotografías detalladas desde múltiples ángulos antes de proceder a extraer cuidadosamente la pulsera utilizando pinzas especializadas. Al sacarla del nicho y limpiar delicadamente el polvo acumulado con un pincel suave, algo extraordinario se reveló, grabados en la superficie plateada que habían resistido el paso del tiempo. Utilizando una lupa de aumento, Li examinó los caracteres grabados. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad profesional a sorpresa, y luego a una mezcla de asombro y perturbación. Los caracteres eran claros, a pesar de la oxidación superficial. Liang Wenhao, 1991. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Li, su voz cargada de implicaciones que apenas comenzaba a procesar. El nombre y la fecha coincidían exactamente con un caso que había capturado la atención nacional casi 3 décadas antes. La desaparición del niño en la Gran Muralla que nunca había sido resuelto. El equipo de restauración se reunió alrededor de Li, todos conscientes de que habían tropezado con algo mucho más significativo que un simple artefacto histórico. Chen Weidong, quien había vivido en la región durante toda su vida, recordaba vívidamente la historia de Liang Wenhao. «Mi esposa trabajaba en una tienda de recuerdos en Badaling en los años 90», relató Chen, su voz llena de emoción. «Ella me contó sobre la desaparición del niño, sobre cómo sus padres venían cada año a buscarlo. Esta pulsera, si es realmente de ese niño, entonces él estuvo aquí en Mutianyu». La distancia entre Badaling, donde Wenhao había desaparecido, y Mutianyu, donde se encontró la pulsera, era de aproximadamente 40 kilómetros a través de terreno montañoso accidentado. Para un niño de 8 años, esa distancia representaba un viaje prácticamente imposible.
especialmente considerando que las secciones de la muralla entre ambos puntos incluían áreas no restauradas, peligrosas y prácticamente inaccesibles para visitantes casuales. Lee tomó la decisión de contactar inmediatamente a las autoridades. El descubrimiento de la pulsera no solo tenía implicaciones históricas, sino que podría representar evidencia crucial en un caso de persona desaparecida que había permanecido sin resolver durante décadas. La llamada telefónica a la Oficina de Seguridad Pública de Beijing fue recibida inicialmente con escepticismo. El oficial de turno, acostumbrado a reportes rutinarios relacionados con sitios turísticos, cambió de actitud completamente cuando Lee mencionó el nombre Liang Wenhao y la fecha, 1991. ¿Está usted completamente seguro de la autenticidad de los grabados?, preguntó el oficial, su voz ahora cargada de urgencia profesional. Este caso ha estado abierto durante 28 años. Cualquier evidencia nueva debe ser tratada con máxima prioridad. En menos de 2 horas, un equipo especializado de la policía llegó a Mutianyu. El detective principal Zhang Hongwei, un veterano de 48 años que se había especializado en casos fríos, examinó personalmente la pulsera y el sitio donde había sido encontrada. La ubicación es extremadamente significativa, observó Zhang mientras documentaba la escena. Un niño de 8 años no podría haber llegado hasta aquí por sus propios medios desde Badaling. Esto sugiere que o bien fue trasladado por alguien más, o que los eventos de su desaparición fueron mucho más complejos de lo que originalmente se pensó. La pulsera fue trasladada inmediatamente a los laboratorios forenses de Beijing para análisis detallado. Los técnicos confirmaron que el grabado había sido realizado con herramientas modernas, consistente con técnicas de joyería de principios de los años 90. Más importante aún, las pruebas de datación del metal y análisis de patrones de oxidación confirmaron que la pulsera había estado en el nicho durante aproximadamente 25 a 30 años. Mientras los análisis forenses continuaban, Zhang Hongwei inició la delicada tarea de contactar a la familia de Liang Wenhao. Chen Jiaming, ahora de 58 años, trabajaba como conserje en un hospital de Beijing. Liu Meiling, de 56 años, había regresado a la fábrica textil donde había permanecido hasta su jubilación anticipada el año anterior. La llamada telefónica llegó un martes por la tarde de noviembre. Liu Meiling estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Al escuchar las palabras Liang Wenhao y evidencia nueva, sus piernas se debilitaron y tuvo que sentarse en la silla más cercana. ¿Encontraron a mi hijo?, preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el terror de una respuesta que había esperado y temido durante casi 3 décadas. Señora Liu, respondió Zhang, con la delicadeza que casos como estos requerían, hemos encontrado algo que perteneció a su hijo. Necesitamos que usted y su esposo vengan a la estación para verificar algunos detalles. El encuentro en la estación de policía fue emocionalmente devastador. Cuando Zhang mostró la pulsera limpia y restaurada a Liu Meiling, ella la reconoció inmediatamente. Sus dedos trazaron los caracteres grabados mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Es la pulsera de su abuela», susurró, su voz quebrada por años de dolor contenido. Zhou Qinghua se la regaló para su 8º cumpleaños. Él la llevaba puesta el día que desapareció. Chen Jiaming, con sus manos temblorosas, sostuvo la pulsera como si fuera el tesoro más precious del mundo. Después de todos estos años, murmuró, finalmente tenemos algo concreto, algo que demuestra que nuestro hijo realmente existió, que no fue solo un sueño que se desvaneció. La abuela Zhou Qinghua había fallecido 6 años antes, a los 95 años, llevándose consigo la esperanza de volver a ver a su nieto. Pero había dejado instrucciones específicas de que, si alguna vez se encontraba evidencia de Wenhao,
La pulsera debería ser preservada como un símbolo de amor eterno entre generaciones. El descubrimiento de la pulsera reavivó el caso con una intensidad que nadie había anticipado. Los medios de comunicación, ahora equipados con tecnología digital y redes sociales, amplificaron la historia a niveles nacionales e internacionales. El hashtag Liang Wenhao se volvió tendencia en plataformas chinas y la historia capturó la atención de organizaciones internacionales dedicadas a casos de niños desaparecidos. Pero más allá del interés mediático, el descubrimiento de la pulsera planteaba preguntas fundamentales que desafiarían todo lo que se había asumido sobre la desaparición de Liang Wenhao. ¿Cómo había llegado su pulsera a una torre en Mutianyu? ¿Había estado realmente allí durante todos estos años? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿qué había sucedido con el niño que una vez la había llevado puesta? Las piedras ancestrales de la Gran Muralla habían guardado este secreto durante 28 años, pero ahora, finalmente, comenzaban a revelar pistas que podrían conducir a la verdad que una familia había buscado durante décadas enteras. El hallazgo de la pulsera de Liang Wenhao desató una cadena de eventos que nadie podría haber anticipado. En los días siguientes al descubrimiento en Mutianyu, el detective Zhang Hongwei recibió más de 300 llamadas de personas que aseguraban tener información sobre el caso. La mayoría eran reportes sin fundamento, pero entre ellas había una que cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había ocurrido el 15 de mayo de 1991. La llamada llegó el 23 de noviembre de 2019, 3 semanas después de que la historia se volviera viral en las redes sociales chinas. Del otro lado de la línea, una voz femenina temblorosa se identificó como Fan Xiaoli, de 62 años, residente de la aldea de Huanghuacheng, ubicada entre Badaling y Mutianyu. He vivido con esta carga durante 28 años, confesó Fan, su voz varal y audible por la emoción. Cada vez que veo noticias sobre niños desaparecidos, recuerdo ese día, pero ahora que encontraron la pulsera, no puedo seguir callando. Zhang Hongwei, entrenado para detectar la sinceridad en testimonios después de décadas de experiencia, sintió inmediatamente que esta llamada era diferente. Había una autenticidad en la voz de Fan Xiaoli que no había encontrado en los otros reportes. Señora Fan, respondió Zhang, con la paciencia que casos delicados como estos requerían. Me gustaría escuchar todo lo que tenga que contarme, pero necesito que venga a la estación para que podamos documentar apropiadamente su testimonio. La cita fue programada para el día siguiente. Fan Xiaoli llegó acompañada de su hijo adulto, Li Jiancheng, un hombre de 35 años que trabajaba como profesor de secundaria en Beijing. Era evidente que la decisión de hablar había sido resultado de largas conversaciones familiares y una lucha interna que había durado décadas. Fan era una mujer pequeña, de cabello gris y manos marcadas por años de trabajo rural. Sus ojos, aunque cansados, mostraban una determinación que había tardado casi 3 décadas en cristalizar. Cuando Zhang encendió la grabadora, ella respiró profundamente y comenzó su relato. En mayo de 1991, yo tenía 34 años y trabajaba como guía turística independiente. Comenzó Fan, su voz ganando firmeza conforme hablaba. Y no tenía licencia oficial, pero conocía muy bien los senderos menos transitados de la muralla. Algunos turistas extranjeros me pagaban por llevarlos a lugares más auténticos, lejos de las multitudes de Badaling. Zhang tomaba notas detalladas mientras Fan continuaba su testimonio. La mujer explicó que el 15 de mayo de 1991, un hombre extranjero se había acercado a ella en el mercado de Yanqing, ofreciendo una suma considerable de dinero por un tour privado a las secciones no restauradas de la muralla cerca de Mutianyu. Era un hombre alto, de piel muy blanca, tal vez alemán o holandés. Recordaba Fan, sus manos temblando ligeramente.
Hablaba un mandarín básico, pero se comunicaba principalmente en inglés. Dijo que era fotógrafo y quería tomar imágenes de la muralla sin turistas. El plan era simple. Fan lo llevaría temprano en la mañana a los senderos que conectaban diferentes secciones de la muralla, evitando las áreas principales de Badaling. El pago ofrecido equivalía al salario de 2 meses de su esposo, quien trabajaba como campesino en la comuna local. Acepté porque necesitábamos el dinero desesperadamente, admitió Fan, la culpa evidente en su voz. Mi suegra estaba enferma y los medicamentos eran muy costosos. No pensé que pudiera haber algo malo en mostrarle lugares bonitos de la muralla a un turista. La mañana del 15 de mayo, Fan se encontró con el extranjero en un punto acordado cerca de la estación de autobuses de Yanqing. Él llevaba equipos de fotografía profesionales y parecía genuinamente interesado en la historia y arquitectura de la muralla. Comenzaron su recorrido por senderos rurales que serpentear entre las montañas, alejándose gradualmente de las rutas turísticas convencionales. Fan conocía estos caminos desde la infancia. Su padre había sido uno de los guardias informales de la muralla durante los años 60 y le había enseñado todos los accesos secretos y pasajes olvidados. Todo parecía normal durante las primeras 2 horas, continuó Fan. Él tomaba muchas fotografías y me hacía preguntas sobre la historia local. Parecía un turista genuino, tal vez un poco obsesivo, pero nada alarmante. Fue alrededor del mediodía cuando la situación cambió drásticamente. Mientras caminaban por un sendero que llevaba hacia las torres de Mutianyu, escucharon voces distantes. Alguien gritaba en chino, llamando a un niño. Al principio no le prestamos mucha atención, explicó Fan. Era común escuchar a familias llamando a sus hijos en las áreas turísticas, pero las voces se hacían más urgentes, más desesperadas. El extranjero se puso visiblemente nervioso. Comenzó a caminar más rápido, insistiendo en que debían alejarse del área inmediatamente. Fan, confundida por este cambio repentino de comportamiento, trató de calmarlo. Fue entonces cuando vieron al niño. Aparecía por un sendero lateral, corriendo hacia nosotros, relató Fan, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Era un niño pequeño, tal vez de 8 o 9 años. Llevaba uniforme escolar. Parecía perdido y asustado. El niño se acercó a ellos, hablando rápidamente en mandarín. Explicaba que se había separado de su grupo escolar en Badaling y había intentado encontrar el camino de regreso siguiendo la muralla. Había caminado durante horas, cada vez más perdido en el laberinto de senderos montañosos. Llevaba una pulsera de plata que brillaba al sol. Recordó Fan, su voz quebrándose. Recuerdo claramente cómo tocaba esa pulsera mientras hablaba, como si le diera tranquilidad. Lo que sucedió después cambiaría el curso de las vidas de todos los involucrados. El extranjero, quien hasta ese momento había parecido un turista inofensivo, reaccionó de manera completamente inesperada al ver al niño. Comenzó a hablar muy rápido en inglés, narró Fan. No entendía todas las palabras, pero su tono había cambiado completamente. Parecía agitado, casi pánico. El extranjero insistió en que debían ayudar al niño, pero no llevándolo de regreso a Badaling como Fan había sugerido. En cambio, propuso que lo llevaran a la aldea más cercana, donde podrían contactar a las autoridades de manera más eficiente. Fan, quien había vivido en la región rural durante toda su vida, tenía un conocimiento limitado sobre procedimientos de emergencia o protocolos para niños perdidos. La propuesta del extranjero le pareció razonable, especialmente considerando que él había pagado generosamente por sus servicios. El niño confiaba en nosotros, continuó Fan, su voz cargada de remordimiento. No tenía razón para sospechar algo malo. Éramos 2 adultos que le ofrecían ayuda cuando estaba perdido y asustado. Comenzaron a caminar juntos hacia lo que Fan creía sería la aldea de Huanhuacheng, pero el extranjero constantemente cambiaba la dirección,
insistiendo en rutas que se alejaban cada vez más de cualquier asentamiento humano. Comencé a sentirme incómoda, admitió Fan. El sendero que estaba eligiendo nos llevaba hacia áreas muy aisladas de la muralla, lugares donde incluso yo, que conocía bien la región, raramente iba. El niño, mientras tanto, parecía cansarse rápidamente. La caminata extensa desde Badalín, combinada con el estrés de estar perdido, estaba agotando sus fuerzas. Comenzó a quejarse de sed y hambre. Durante un descanso en una de las torres menos accesibles de Mutianyu, el extranjero ofreció agua y comida que llevaba en su mochila. El niño aceptó gratefully, pero poco después de beber, comenzó a mostrarse somnoliento. En ese momento, supe que algo estaba terriblemente mal, confesó Fan, sus manos temblando al recordar. El niño se veía confuso, tenía dificultad para caminar en línea recta. Cuando le pregunté al extranjero qué le había dado, él me respondió de manera evasiva. Lo que siguió fueron las horas más aterradoras de la vida de Fan Shaoli. El extranjero reveló gradualmente su verdadera naturaleza. No era un turista fotógrafo, sino alguien con intenciones mucho más siniestras hacia el niño. Me amenazó, recordó Fan, su voz barely audible. Dijo que si intentaba irme o pedir ayuda, me haría responsable por ser su cómplice. Me mostró dinero, mucho dinero, y dijo que podía pagarme para mantenerme callada. En medio de esta pesadilla, el niño perdió la conciencia completamente. Fan, desesperada y aterrorizada, suplicó al extranjero que lo llevaran inmediatamente a un hospital. Pero él tenía otros planes. Lo que pasó después, no puedo describir todos los detalles, continuó Fan, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Solo sé que cuando me di cuenta de la realidad de la situación, ya era demasiado tarde para ayudar al niño. Sang Hongwei pausó la grabación para permitir que Fan se recompusiera. El testimonio que estaba emergiendo era profundamente perturbador, pero también proporcionaba, finalmente, respuestas a preguntas que habían atormentado a una familia durante décadas. Cuando Fan pudo continuar, explicó los eventos finales de esa tarde horrible. El extranjero, enfrentado con las complicaciones de sus acciones, entró en pánico. En lugar de buscar ayuda médica para el niño, tomó la decisión de esconder evidencia de lo que había ocurrido. Quitó la pulsera del niño y la escondió en un nicho de la torre donde habíamos parado. Narró Fan. Dijo que era para eliminar cualquier identificación inmediata. Luego se llevó al niño hacia una parte muy remota de las montañas. Fan nunca volvió a ver ni al extranjero ni al niño. El hombre le pagó una suma considerable por su silencio, añadiendo amenazas específicas sobre lo que le pasaría si alguna vez hablaba con las autoridades. Me dijo que yo había sido parte de todo esto desde el principio, explicó Fan, que las autoridades nunca me creerían, que me verían como cómplice de secuestro. Tenía razón, yo había aceptado el dinero, había llevado a un extranjero por senderos remotos. ¿Quién me creería que no sabía lo que iba a pasar? Durante los siguientes 28 años, Fan vivió con el peso de este terrible secreto. Cada anuncio sobre la búsqueda de Liang Wenhao, cada aparición de sus padres en televisión suplicando información, era una puñalada en su conciencia. Quise hablar tantas veces, admitió, pero tenía miedo. Miedo de que no me creyeran, miedo de las consecuencias legales, miedo de que el extranjero cumpliera sus amenazas si alguna vez regresaba. Fue solo cuando vio las noticias sobre el descubrimiento de la pulsera que Fan encontró el valor para hablar. La ubicación exacta donde se había encontrado coincidía con sus recuerdos de la torre donde el extranjero la había escondido. Ver esa pulsera en las noticias fue como si el espíritu del niño me estuviera pidiendo que finalmente dijera la verdad, explicó Fan. El testimonio de Fan Shaoli transformó completamente la investigación. Por primera vez en 28 años,
Las autoridades tenían una narrativa coherente de los eventos que habían llevado a la desaparición de Liang Wenhao. Zhang Hongwei inmediatamente activó protocolos internacionales para la búsqueda del extranjero descrito por Fan. Las descripciones físicas, combinadas con registros de entrada de extranjeros en Beijing durante mayo de 1991, proporcionaron pistas concretas que habían estado ausentes durante décadas. Más importante aún, Fan pudo guiar a los equipos de búsqueda hacia las áreas remotas de las montañas donde el extranjero había llevado al niño después de esconder la pulsera. Estas eran regiones que nunca habían sido exploradas durante las búsquedas originales, simplemente porque parecían demasiado inaccesibles para un niño de 8 años. 3 semanas después del testimonio de Fan, en diciembre de 2019, equipos especializados en terreno montañoso descubrieron restos humanos en una caverna natural profunda, a varios kilómetros de las torres de Mutianyu. Los análisis forenses confirmaron que pertenecían a un niño de aproximadamente 8 años y que habían estado allí durante décadas. Entre los restos se encontraron fragmentos de tela que coincidían con el uniforme de la escuela primaria Dongcheng y un zapato negro del tamaño apropiado. Más concluyente aún, análisis de ADN confirmaron definitivamente que los restos pertenecían a Liang Wenhao. La notificación a Chen Yaming y Liu Meiling fue devastadora, pero también, en cierta manera, liberadora. Después de 28 años de incertidumbre tortuosa, finalmente tenían respuestas. Su hijo había sido víctima de un crimen oportunista, pero no había sufrido prolongadamente. Los análisis médicos sugerían que había perdido la conciencia debido a sustancias administradas y que su muerte había ocurrido relativamente rápido. Al menos ahora sabemos, murmuró Liu Meiling durante la identificación formal. Ya no tenemos que preguntarnos si está sufriendo en algún lugar, si necesita ayuda, si algún día volverá a casa. Puede descansar en paz, y nosotros también. El funeral de Liang Wenhao se realizó en enero de 2020, casi 29 años después de su desaparición. Cientos de personas asistieron, incluyendo compañeros de clase ahora adultos, maestros jubilados y miembros de la comunidad que habían seguido el caso durante décadas. Sang Min, su mejor amigo de la infancia, ahora un hombre de 37 años con sus propios hijos, llevó una corona de flores. Finalmente podemos despedirnos apropiadamente, dijo durante la ceremonia. Wenhao ya no está perdido, está en casa. La pulsera de plata, después de servir como evidencia crucial en la resolución del caso, fue devuelta a la familia. Liu Meiling decidió enterrarla junto con su hijo, cumpliendo así el propósito original que la abuela Zhou Qinghua había tenido en mente, que la pulsera siempre lo mantuviera conectado con su familia sin importar dónde estuviera. El caso de Liang Wenhao llevó a cambios significativos en los protocolos de seguridad turística en sitios históricos chinos. Se implementaron sistemas de monitoreo más estrictos, mejores procedimientos para casos de emergencia y capacitación especializada para personal que trabaja con grupos de menores. Fan Xiaoli enfrentó cargos por complicidad no intencional, pero recibió una sentencia suspendida dado su eventual cooperación y las circunstancias coercitivas de su silencio original. Ella utilizó la experiencia para convertirse en defensora de protección infantil, trabajando con organizaciones que educan a comunidades rurales sobre cómo reconocer y reportar situaciones sospechosas. El extranjero nunca fue encontrado. Los registros de entrada mostraban que había salido de China 3 días después de la desaparición de Wenhao, y las autoridades internacionales continuaron buscándolo, aunque con pocas esperanzas de éxito después de tanto tiempo. Para la familia de Liang Wenhao, el cierre trajo una mezcla compleja de dolor y alivio. Chen Yaming regresó ocasionalmente a la Gran Muralla,
no para buscar a su hijo perdido, sino para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con los seres queridos. La muralla guardó el secreto de nuestro hijo durante 28 años. Reflexionó Chen durante una de estas visitas, pero finalmente también nos devolvió la verdad. En cierta manera siempre estuvo aquí, esperando el momento correcto para ser revelada. Liu Meiling encontró paz en el conocimiento de que su hijo había sido encontrado y que su historia había ayudado a proteger a otros niños. La habitación de Wenhao, preservada durante décadas como un santuario de esperanza, fue finalmente transformada en una biblioteca familiar, llena de libros sobre historia china y fotografías de la familia reunida. La Gran Muralla China continúa serpenteando a través de las montañas del norte de China, testigo silencioso de millones de historias humanas. Entre las piedras de la torre número 14 en Mutianyu, donde una vez se escondió una pequeña pulsera de plata, ahora se encuentra una discreta placa conmemorativa. La inscripción, en caracteres chinos e inglés, es simple pero poderosa, en memoria de Liang Wenhao, 1983-1991. Que su historia nos recuerde la importancia de proteger a nuestros niños y buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome encontrarla. Para quienes visitan este tramo de la muralla hoy, la placa sirve como un recordatorio de que detrás de cada gran monumento histórico hay historias humanas individuales, algunas triunfantes, otras trágicas, pero todas dignas de ser recordadas y honradas. La pregunta que había atormentado a una familia durante casi 3 décadas finalmente tenía respuesta. Liang Wenhao había sido encontrado, no vivo como habían esperado, pero sí en paz, y con su historia completa finalmente contada para que el mundo la conociera.